Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. La escalera de caracol descendía mucho más de lo que Nova esperaba. Cada paso resonaba hueco en el estrecho hueco, el sonido ahogado por la opresiva oscuridad de abajo. Una suave esfera de luz flotaba a su lado, proyectando largas sombras parpadeantes sobre las desgastadas paredes de piedra. El aire se volvía más pesado con cada descenso, denso de polvo, magia estancada y el antiguo aroma de tierra intacta. TCH. Este lugar apesta a encantamientos olvidados hace mucho tiempo, murmuró Nova, mientras sus ojos agudos escudriñaban las paredes y el suelo en busca de señales de trampas o protecciones antiguas. Al pie de la escalera se alzaba una enorme puerta de piedra antigua, erosionada y cubierta de descoloridas tallas de guerreros, bestias monstruosas y sellos arcanos. Incluso después de siglos, irradiaba un poder palpable. La brújula que sostenía brillaba con más intensidad, su aguja vibrando con una fuerza casi frenética. Nova sonrió. Mi tesoro, espera. Papá ya viene. Entonces se dio cuenta y se dio una palmada en la mejilla. Uf. Menos mal que no hay nadie. Eso sería la muerte social en toda regla. La familia Ashbourne no solo se dedicaba a la creación de artefactos. También eran expertos saqueadores de mazmorras. De hecho, fue precisamente en una de esas mazmorras donde un antepasado saqueó siglos atrás, desenterrando los antiguos planos y el conocimiento esotérico que sentaron las bases de su imperio de artefactos. La antigua biblioteca, oculta en lo profundo de la finca familiar, estaba repleta de grimorios y pergaminos de hechizos diseñados para sobrevivir en ruinas plagadas de trampas mortales como aquella. Nova había absorbido hasta la última gota de ese conocimiento y, con sus habilidades únicas, creó sus propios hechizos personalizados basados en esos antiguos registros. Al presionar la palma de la mano contra la puerta, sintió el cosquilleo familiar de los mecanismos inactivos. Hacer clic. Un silbido agudo resonó sobre sus cabezas. Nova se agachó instintivamente cuando una lluvia de dardos oxidados silbó en el aire, incrustándose en la pared de piedra detrás de él. Trampa clásica, dijo con una sonrisa burlona, sin apenas detenerse. Con un rápido movimiento de su mano, su grimorio se abrió en el aire, hojeando las páginas hasta una sección familiar. Guión de realidad: desarmar la trampa. Una ola de suave luz azul recorrió el pasillo. Los mecanismos ocultos se congelaron, las placas de presión se atascaron, los cables trampa quedaron inertes y la enorme puerta se abrió con un crujido forzado. Técnicamente, no era un hechizo de la biblioteca de Ashbourne. Más bien, había leído sobre el concepto de esa magia y, gracias a sus habilidades para alterar la realidad, la había creado él mismo. Otro guión de realidad original que se sumaba a su creciente colección. Nova pasó. Las paredes estaban adornadas con antiguas tallas sombrías, representaciones de magos enfrascados en brutales combates contra abominaciones demoníacas, reliquias y espadas que irradiaban luz en medio de la oscuridad. El tiempo había agrietado y desvanecido las imágenes, pero la furia primigenia de aquellas batallas permanecía grabada en cada línea. Una densa niebla de maná ambiental flotaba en el aire, tan espesa que casi se podía tocar. Nova negó con la cabeza y avanzó. Su luz flotante reveló un pasillo estrecho y traicionero, plagado de trampas mortales, baldosas elevadas, placas de presión e hilos brillantes casi invisibles tensados a lo ancho del camino. Nova resopló. Por favor. Es un juego de niños. Se movía entre las trampas mortales con una facilidad propia de la práctica, desactivándolas ocasionalmente con rápidos movimientos de dedos o hechizos bien sincronizados. Guión de la realidad: purga de aire. Un agudo silbido de gas venenoso se propagó inofensivamente por el pasillo. Guión de realidad: bloqueo de peso. Los centinelas, toscas estatuas animadas preparadas para abalanzarse en cuanto él entrara en su alcance, se congelaron en pleno movimiento y cayeron como árboles talados. Más adelante, una placa del techo se estremeció ominosamente, a punto de derrumbarse una trampa que hasta Inoue activarían más tarde. Nova se detuvo y murmuró. Guión de la realidad: atadura estructural. El techo crujió, pero se mantuvo firme mientras la magia reforzaba la piedra que tenía encima. Un paso más y por poco no cayó en una trampa de pinchos ingeniosamente oculta.
Las finas y quebradizas baldosas cedieron bajo su pie, pero un hechizo repentino lo detuvo en el último momento. Guión de realidad paso firme. Una plataforma invisible se formó bajo sus botas, manteniéndolo firme. Sonrió. Alguien va a morir aquí dentro más tarde. Me alegro de que no sea yo. Pronto llegó a una de las salas más infames de la mazmorra, una cámara enorme dominada por un puente estrecho y ruinoso que cruzaba un abismo profundo y aparentemente sin fondo. Recordó que hasta Inoelle cruzarían ese puente precario mientras eran atacados por magos del Reino Diamante y una horda de murciélagos. Nova resopló. Sí, no me fío de eso. Su grimorío relucía. Guión de realidad caminata por el andén. Una plataforma invisible lo transportó suavemente a través del abismo, mientras murciélagos espectrales chillaban desde la oscuridad de abajo, precipitándose hacia él. Sin titubear, lanzó. Guión de la realidad cadenas que atan. Cadenas de luz luminosa se dispararon, atrapando a los murciélagos en pleno vuelo y arrastrándolos, chillando, hacia el abismo. Al llegar al otro extremo, Nova se acercó al corazón de la mazmorra, la cámara donde, según sus recuerdos, hasta encontraría la espada del morador del demonio incrustada en un pedestal de piedra, y Juno se uniría a Silp, el espíritu del viento sellado dentro de un grimorío flotante. Ahí está mi premio. Sin perder tiempo, escudriñó la puerta que tenía delante. Un tenue crujido persistente, un antiguo sello de sellado, iluminó el ambiente. El grimorío de Nova vibró. Guión de la realidad anular el sigilo. El sigilo se desvaneció y las enormes puertas de piedra se abrieron con un crujido, revelando una bóveda olvidada bañada por una luz dorada etérea. Monedas, artefactos y reliquias brillaban amontonados, un tesoro que haría llorar incluso a los goblins. El rostro de Nova se iluminó. Ahí estás. Sin el menor atisbo de dignidad, corrió hacia adelante y se zambulló de cabeza en el montón de oro más cercano, haciendo que las monedas cayeran a su alrededor. Rió como un niño mientras el tesoro se le escurría entre los dedos, olvidando por un instante los peligros de la mazmorra. Tras 30 minutos de rodar alegremente como un duende enloquecido en una mañana de festival. Bueno, se acabó la diversión. Es hora de ponerse serios. Tras sacudirse el polvo, se puso de pie y comenzó a separar los tesoros más valiosos. Una espada mágica con un intenso atributo de fuego. Un arma que probablemente podría desatar llamas con un solo golpe. Una gema de un azul profundo que palpitaba con maná. Una observación minuciosa y algunos hechizos experimentales confirmaron que amplificaba el poder mágico. Encontró armaduras encantadas, frascos de pociones aún llenos de un líquido brillante y pergaminos envueltos en sellos luminosos. Entonces, algo llamó su atención. Algo captó su atención, un pergamino sellado que contenía a Silp, el espíritu del viento. Dudó un instante y luego lo tomó. El pergamino cobró vida, y su magia lo escrutó. Nova frunció el ceño mientras el pergamino pulsaba. Un segundo pulso. Luego, el rechazo. El pergamino se oscureció y se enfrió entre sus manos. ¿Me acaban de rechazar? Le tembló el ojo. Oh, pequeño bastardo. Por un instante, consideró quemarlo por despecho. Solo su mente racional lo detuvo. TCH. Está bien. Te cambiaré por Juno. Con un rápido movimiento, lo añadió al inventario de su sistema. Guiándose por sus recuerdos, Nova se acercó a la pared y encontró un mecanismo oculto. Con una ligera presión, la pared se deslizó, dejando al descubierto una pequeña cámara secreta. Dentro había exactamente lo que esperaba: un pedestal único, cubierto de polvo, que sostenía una enorme espada negra. Nova se acercó y dudó, saboreando el momento, antes de sujetar la empuñadura con la mano. Como no pasó nada, sonrió. Supongo que entonces es mío. Con un suave tirón, liberó la espada del morador demoníaco. Esta espada posee la capacidad de absorber, almacenar y liberar magia. Al entrar en contacto con antimagia, la magia absorbida adquiere características antimágicas. Desafortunadamente, solo aquellos que carecen de maná/magia pueden usar este hechizo. De lo contrario, sería un arma ideal para una bruja/mago. ¿Y por qué Nova puede usar esta arma? Porque no tiene maná ni magia. Todos los hechizos que realiza se basan en su energía que altera la realidad. Incluso su grimorío de 4 hojas, su sistema lo alteró ligeramente para que pudiera usarlo sin magia, únicamente con su energía de alteración de la realidad.
Después de jugar un rato con la espada, la guardó en el inventario de su sistema. Lo siento, Asta, le gusta mucho esta espada. Te compensará con otra arma o de alguna otra forma. Tras despejar la mazmorra por completo, la que el destino había reservado para Yuno y Asta, Nova estiró los brazos y se apoyó contra la fría pared de piedra. Con un movimiento de muñeca, apareció en su palma un sencillo reloj de bolsillo encantado. Tenía que comportarse como un verdadero mago con sus accesorios. Las manecillas, finas como agujas, apuntaban justo antes del anochecer. TCH, la noche se acerca sigilosamente. Gruñó y se quitó el reloj. Sin ganas de adentrarse en ruinas desconocidas a oscuras, Nova sacó de su inventario un paquete de raciones en conserva, una manta y un saco de dormir compacto. Acampó allí mismo, en un rincón de la cámara acorazada, comiendo en silencio mientras el tenue y misterioso resplandor de su orbe de luz flotante mantenía las sombras a raya. Al amanecer, Nova despertó con el familiar aroma a humedad de la piedra antigua. Tras un desayuno rápido, recogió sus cosas, se sacudió el polvo y volvió sobre sus pasos por los sinuosos pasillos. En más de una ocasión, trampas olvidadas intentaron atraparlo, dardos, baldosas que se desmoronaban, repentinas llamaradas. Pero Nova las sorteó sin esfuerzo, desactivándolas o esquivándolas con una facilidad propia de la práctica y un simple movimiento de sus hechizos de escritura de la realidad. Finalmente, la luz de la superficie lo recibió al salir de la mazmorra y adentrarse en el aire libre. El sol brillaba en lo alto, y el cielo lucía un azul pálido y despejado. Nova respiró hondo, disfrutando del aire puro, antes de sacar su brújula mágica. La aguja ya no oscilaba entre 2 puntos. Solo quedaba una señal, un brillo dorado rojizo que palpitaba suavemente hacia el norte. La marca de oro puro había desaparecido por completo. Su premio anterior había sido reclamado. Lo estudió con atención. Rojo para peligro. Dorado para oportunidad. Tendré que tener cuidado con este, murmuró, guardando el dispositivo en el bolsillo. Tras mediodía de viaje por sinuosos senderos forestales, a través de crestas y descendiendo a un exuberante valle cubierto de niebla, Nova llegó al lugar donde se encontraba el mojón. Lo que halló no eran ruinas ni antiguas puertas, sino un lago. Un lago perfectamente normal, con una superficie tan tranquila como un espejo. Nova frunció el ceño y miró la brújula. La aguja apuntaba justo al centro del agua. Nova abrió su grimorio de 4 hojas. Las páginas encantadas brillaban tenuemente en la penumbra del claro del bosque. La superficie del lago cercano centelleaba bajo el sol, su quietud interrumpida solo por alguna que otra ondulación. Sabía que las aguas ocultaban algo más que peces y algas. Al fin y al cabo, la entrada a un lugar que contenía un tesoro legendario repleto de trampas mortales, o incluso más. Con un suspiro tranquilo, Nova comenzó a lanzar sus hechizos en cuidadosa sucesión. Primero llegó impermeable, un amuleto protector que envolvía su cuerpo y ropa en una película invisible, repeliendo el agua, la suciedad y la materia vegetal. Ya no tendría que preocuparse por el frío intenso del lago ni por los residuos turbios que se le pegaban. A continuación, murmuró el conjuro para la eliminación de la firma térmica, sintiendo un leve brillo a medida que el calor de su cuerpo se dispersaba, haciéndolo invisible para cualquier cosa que acechara bajo la superficie y que pudiera detectarlo por su calor. Un rápido movimiento de sus dedos, y un hechizo de eliminación de olores siguió, despojando por completo su aroma. Una precaución necesaria en caso de que alguna bestia espiritual en el agua dependiera de algo más que la vista. Luego, con un movimiento preciso, lanzó un hechizo de anulación de sonido, y el mundo a su alrededor se sumió en un silencio absoluto. El suave crujido de la tierra bajo sus pies, el tenue roce de su ropa, todo se desvaneció en el silencio. Finalmente, Nova concentró su maná en el último hechizo invisibilidad. El aire centelleó brevemente antes de que su forma desapareciera, sin dejar rastro de su presencia salvo la leve perturbación en la hierba donde había estado. Cerró su grimorio con un suave chasquido, guardándolo a buen recaudo antes de acercarse a la orilla del lago. El agua oscura y cristalina se extendía ante él, y sin dudarlo, Nova se zambulló una figura silenciosa e invisible que se deslizó bajo la superficie. El agua estaba helada, y la claridad se tornaba oscura a medida que nadaba a mayor profundidad. No tardó en divisar algo inusual: la entrada de una cueva irregular cerca del lecho del lago. Oscura, profunda, de geometría antinatural. Nova se detuvo, buscó en su inventario y convocó la espada del morador del demonio.
El arma apareció en su mano en un remolino de luz oscura. Su hoja de obsidiana apenas se distinguía incluso en la penumbra. Nova hundió la espada en el agua a su lado, y al instante, esta comenzó a absorber frenéticamente el denso maná que saturaba las profundidades. Zarcillos de brillante energía azul giraron en espiral hacia la hoja desde todas direcciones, convergiendo a su alrededor en un radiante remolino de luz. La espada del morador demoníaco absorbió el poder con avidez, y el brillo a su alrededor se intensificó con cada instante que pasaba. El lecho del lago a su alrededor se iluminó con destellos de un azul vibrante. El aura de la espada se reflejaba en las piedras y el limo cercanos, bañando la entrada de la cueva con su luz centelleante. Nova podía sentir el hambre del arma, el zumbido del maná de agua resonando en su brazo mientras la espada continuaba su furiosa absorción. Continuó intentándolo, concentrando su voluntad, permitiendo que la espada absorbiera todo el maná que pudiera contener. Solo cuando sintió la clara resistencia, el sutil pulso que se intensificaba en la hoja, señal de que había alcanzado su límite, Nova finalmente retiró la espada. La espada del morador del demonio ahora brillaba con una intensa y saturada luz azul, y su magia vibraba en su mano. Tras guardar la espada en el inventario, Nova nadó hacia la cueva, deslizándose por la estrecha entrada. El pasadizo ascendía ligeramente bajo el agua, y tras unos minutos de nado cuidadoso, emergió en una vasta caverna tenuemente iluminada. El aire húmedo se adhería a las paredes, y tenues partículas de maná flotaban perezosamente en el espacio abierto. Nova se movía silenciosamente por la enorme caverna. Sus pasos no producían sonido alguno sobre el musgo húmedo. Los hechizos que se había impuesto seguían intactos, amortiguando cualquier atisbo de movimiento, ocultando su calor, su olor y su presencia como si fuera poco más que un fantasma que transitaba por el inframundo. El lugar era mucho más grande de lo que esperaban, no solo una cámara hueca, sino una especie de bosque subterráneo, con árboles ancestrales que se alzaban majestuosos con densas copas que brillaban tenuemente con el maná residual. En regaleras colgaban como cortinas fantasmales, y plantas bioluminiscentes proyectaban una luz pálida e inquietante sobre la vasta extensión. El aire aquí era pesado, denso de humedad y magia antigua. El maná aquí es innumerables veces más denso que en el exterior. La mirada de Nova siguió la pendiente del terreno que se extendía ante ellos, donde se alzaba un colosal altar de piedra, medio oculto entre raíces enmarañadas y vegetación exuberante. Unas enormes escaleras de piedra conducían a su plataforma, sobre la cual unos extraños símbolos oxidados brillaban tenuemente en la penumbra. Su mirada penetrante se elevó, siguiendo la pendiente del terreno hasta donde un enorme altar de piedra emergía entre la niebla y el follaje. Unos escalones de piedra macizos conducían a la plataforma, desgastados por el tiempo, con las tallas descoloridas y cubiertas de raíces y musgo colgante. Mientras se acercaba, la mirada de Nova recorrió el suelo. Y se entrecerró. Profundas marcas de garras. Enormes y dentadas hendiduras atravesaban la tierra y destrozaban la piedra, como si algo colosal hubiera arañado el suelo con furia descontrolada. Las hendiduras eran tan recientes que brillaban a la luz tenue, cortando la piedra como si fuera mantequilla. Su inmensidad le erizó la piel a Nova. Disminuyó el paso, su forma invisible deslizándose entre raíces antiguas y ramas caídas mientras sus sentidos se esforzaban por avanzar. Entonces lo vio. Una figura vasta y sinuosa yacía medio enroscada alrededor de la base del altar. Escamas de un púrpura oscuro, casi negro, brillaban tenuemente en la penumbra, su superficie marcada por gruesas cicatrices negras ramificadas y símbolos antinaturales y repugnantes grabados en la carne como antiguas marcas. Un maná de trueno la envolvía como una tormenta a punto de estallar, denso, sofocante y cargado de una tensión que erizó los vellos de los brazos de Nova. Era un dragón. Una auténtica y ancestral bestia del trueno. Su enorme cuerpo se enroscaba holgadamente alrededor del altar como un guardián, aunque por el brillo enfermizo y apagado de sus escamas y el pesado y lento pulso de su maná, Nova supo que era vieja. Terriblemente vieja. El poder que aún conservaba hacía tiempo que había comenzado a volverse contra sí misma, consumiéndose. Pudo ver gruesas cadenas que se enroscaban alrededor de su cuello y patas delanteras, desapareciendo en la piedra bajo él. Débiles rastros de energía maligna se aferraban a ellas, antiguas marcas negras que brillaban tenuemente contra las escamas corrompidas de la bestia. La enorme cabeza descansaba sobre sus antebrazos, con los ojos cerrados.
Pero incluso dormida, el peso opresivo de su poder espesaba el aire, y el maná en el espacio se distorsionaba levemente alrededor de su mole. La mano de Nova se cernía cerca de su inventario. Un dragón del trueno. Antiguo. Sellado. No es de extrañar que la brújula indicara peligro. El débil pulso de esas marcas negras dejaba claro que aquello no estaba muerto. Dormía, atado a ese altar desde hacía quién sabe cuánto tiempo, y apestaba a algo nauseabundo que se aferraba a su otrora orgullosa magia como la putrefacción. Alzó la vista hacia la plataforma del altar que había detrás, sintiendo más que viendo la leve fluctuación en el espacio. La puerta tenía que estar allí. Fuera lo que fuese que hubiera más allá, este guardián era su último cerrojo. Los dedos de Nova movieron inquietos hacia su inventario. Novato de nivel 1. Te presento al jefe de nivel 100. Sonrió con sorna, aunque su pulso se aceleró. X. La mirada de Nova permaneció fija en el enorme dragón del trueno durante varios segundos largos y tensos. Todos sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, pero no había otro camino. La puerta brillaba tenuemente tras el altar, y la oportunidad a la que la brújula lo había guiado se encontraba tras ella. De entre todas las cosas que podía haber sido, tenía que ser un dragón. Un dragón del trueno. Tras un breve instante de vacilación, Nova reprimió su codicia y negó con la cabeza. Todavía no puedo competir con ese dragón. Es un jefe final de nivel 100, mientras que yo aún estoy en una aldea de novatos. Volveré para matar y reclamar el título de asesino de dragones y descubrir qué esconde ese dragón. Dio un único y cauteloso paso atrás. Y el ojo del dragón se abrió de golpe. Un destello dorado tormentoso rasgó la oscuridad, apuntando directamente a la posición de Nova a pesar de las capas de hechizos de camuflaje que lo rodeaban. Cada músculo de su cuerpo se paralizó. Mierda. ¿Puede ver a través del camuflaje? Eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa de verdad. Un gruñido gutural y bajo retumbó en la caverna. El aire se espesó, el maná del trueno crepitó contra las paredes, y el dragón se desenroscó, sus escamas corruptas rozando la piedra con un sonido como de acero chirriando. Mierda. Nova reaccionó por instinto. Guión de la realidad: aclarar la gravedad, piel de maná. La gravedad a su alrededor se distorsionó, y su cuerpo se sintió ligero como una pluma mientras sus movimientos se aceleraban. Una brillante barrera de maná se formó alrededor de su figura, una tosca pero resistente piel de maná, inspirada en lo que había logrado deducir de las notas de la familia Ashbourne. Muy bien, Nova, tomaste una decisión estúpida, ahora sobrevive. La bestia se abalanzó hacia adelante, desplegando sus alas y levantando una violenta ráfaga. Escombros y hojas se elevaron en espiral por los aires mientras la caverna se estremecía bajo la fuerza de su movimiento. Nova sacó de su inventario la vieja escoba que le había dado el padre Orsi y se impulsó con ella, ascendiendo a toda velocidad. La escoba encantada se tambaleó bajo la repentina aceleración, pero lo llevó hacia las zonas más altas de la caverna. Sigue siendo la peor escoba que existe, pero servirá. Pero el dragón fue más rápido. Con un rugido, se abalanzó sobre él, sus enormes patas delanteras con garras cortando el aire. Nova esquivó un zarpazo por un pelo. La ráfaga que lo acompañó casi lo arranca de la escoba. Un segundo después, la cola de la bestia se movió de lado a lado. Los ojos de Nova se abrieron de par en par. No pienso morir por un coletazo. Hoy no. Guión de realidad: cambio de peso. El hechizo apenas alteró la trayectoria de su escoba cuando la cola pasó zumbando, y la onda expansiva hizo que Nova cayera rodando. Se estrelló con fuerza contra un saliente rocoso, y la escoba se astilló bajo él. Sus costillas crujieron en protesta. La sangre le llenó la boca. Me he roto una costilla. Perfecto. Añádelo a la lista. Maldita sea, qué rápido es. El dragón aterrizó con estrépito, sus escamas raspando la piedra y un crepitar eléctrico resonando en sus fauces. Sin perder tiempo, se abalanzó de nuevo sobre Nova, con sus garras. Moviéndose rápido y rasposo. Apenas pudo esquivarlo. La punta de la garra le rozó el hombro, provocándole un dolor punzante en el brazo. Nova se lanzó entre la maleza, deslizándose entre piedras cubiertas de musgo y raíces caídas. La bestia lo perseguía sin descanso, en un juego del gato y el ratón. Su cola golpeaba rocas destrozadas a centímetros de su cabeza. Sus garras abrían surcos en la tierra sobre la que rodaba un segundo antes del impacto. Yo no me apunté a esto. ¿Qué imbécil me apuntó a esto?
Guión de realidad gravedad, aligerar. Su cuerpo se aligeró de nuevo, permitiéndole lanzarse hacia adelante, saltando de piedra en piedra, cada movimiento impulsado por puro instinto y terror. Las fauces del dragón se cerraron de golpe donde él acababa de estar, los dientes chocando con una fuerza demoledora. Otro golpe le alcanzó la pierna, lanzándolo contra una columna rota. Tosió sangre. Vale, quizá, definitivamente debería haberme quedado en casa. Magia de mejora refuerzo de maná. Los moretones se atenuaron y sus extremidades recuperaron fuerza. Aún así, el agotamiento empezó a apoderarse de él. Muévete. Muévete ahora, Nova, o serás comida para dragones. Nova seguía moviéndose, siempre un paso por delante del siguiente ataque. Sus garras pulverizaban árboles ancestrales. Su cola casi lo aplastaba. Otro ataque de aliento falló por poco, y un rayo detonó contra una cornisa de piedra. El aire vibraba con la estática residual, quemándole la piel. Se zambulló, rodó, trepó por rocas resbaladizas por el musgo viejo. Entonces se dio cuenta de algo. El paso del dragón se ralentizó imperceptiblemente. Su respiración se hizo más profunda, sus ataques un poco menos precisos. Este viejo lagarto se está volviendo más lento. ¿Será que está viejo? ¿Le estará pasando factura la edad? Nova decidió arriesgarse. Corrió hacia una columna rota que yacía cerca. Guión de realidad gravedad cero. La gravedad dejó de tener efecto sobre el pilar, que Nova levantó fácilmente y lanzó violentamente contra el dragón. El dragón blandió su garra y aplastó fácilmente la columna. Volvió la cabeza y vio 5 columnas más y grandes piedras que volaban hacia él. El dragón abrió la boca y rugió, lanzando su aliento atronador, que destrozó aquellas columnas y rocas. Ese viejo lagarto bastardo, fingía que lo ralentizaban para engañarlo. Imposible que se cansara si podía usar ese enorme aliento de trueno. Nova gruñó, jadeando. Esos ataques agotaban enormemente sus reservas de energía. De repente, un coletazo hizo que Nova cayera rodando. Desprevenido, recibió un fuerte golpe y su visión se nubló. La enorme criatura se cernía sobre él, jadeando, y una densa niebla oscura se elevaba de sus fauces. Vale. Una última apuesta. De esto dependerá mi vida o mi muerte. Guión de realidad bloqueo de gravedad. Los símbolos resplandecían bajo sus pies. Las extremidades del dragón vacilaban al aumentar la gravedad 5 veces a su alrededor. Nova se obligó a ponerse de pie. Esta es mi única oportunidad en la vida. Desenvainó la espada del morador del demonio, tras haber absorbido sabiamente una enorme cantidad de maná de agua en ella previamente. Apuntando la espada hacia el dragón, un torrente de maná de agua pura surgió de él, y un rayo de luz zafiro impactó contra su cráneo. La fuerza lo lanzó hacia atrás. Escombros y polvo estallaron. Nova se tambaleó, observando atentamente cómo se disipaba el polvo. El dragón seguía con vida. Aquel ataque masivo de maná de agua solo había dañado un ojo, dejándolo chamuscado y cerrado. Nova prácticamente podía ver la intención asesina que surgía en el otro ojo del dragón. Agarrando con fuerza la empuñadura de la espada, casi se hundió en la desesperación. Entonces afloró un vago recuerdo. Algo sobre la espada del morador del demonio, que había visto en el canon. Todo o nada. Lo arrojó con fuerza hacia el dragón. La hoja giró en el aire. A pesar de haberla visto venir, el dragón no se movió, y la espada le atravesó el ojo que le quedaba. La bestia aulló de dolor cuando la espada comenzó a absorber su magia. Nova yacía allí, completamente exhausta y agotada, sangrando por innumerables heridas y con huesos rotos. Todo dependía ahora del destino si la espada drenaría por completo la fuerza vital del dragón o si éste lograría arrebatársela. De repente, un rugido dracónico colosal despertó a Nova, que estaba al borde de la inconsciencia. Se giró hacia el dragón y sintió que la sangre se le helaba. Una enorme formación de magia negra, que exudaba un aura putrefacta y malévola, había aparecido bajo el dragón. Y lo peor de todo, los ojos del dragón se habían curado. Empuñaba la espada del morador del demonio con una sola garra. Nova cerró los ojos. Entonces, ¿a los dragones les gusta la comida cruda o asada? Pasó un instante. Sin dolor abrasador. Sin muerte aplastante. Nova entreabrió un ojo y vio lo imposible: el dragón no lo atacaba. Alzó la espada y la hundió en la formación negra. La formación se agrietó.
Un crujido ensordecedor resonó en la caverna, seguido de un siseo cuando el aura malévola retrocedió. La formación mágica se hizo añicos en un estallido de luz violeta. El dragón se volvió hacia Nova. Y habló. Con una voz como un trueno retumbante. Tú, me liberaste. Entonces Nova se desplomó por completo, inconsciente antes de que las palabras se registraran completamente. Lo último que oyó fue el enorme cuerpo del dragón desplomándose a su lado. Y el mundo se oscureció. Calor. Fue lo primero que sintió Nova, un calor reconfortante y envolvente que lo acunó en perfecta quietud. Era extraño, como flotar en una seda espesa y caliente. Su cuerpo se sentía ingrávido, su mente agradablemente nebulosa. Poco a poco, la conciencia despertó y se dio cuenta de que flotaba, completamente sumergido en algo suave y viscoso, un líquido dorado que brillaba tenuemente incluso tras sus párpados cerrados. Sin embargo, de alguna manera, no se ahogaba, no se asfixiaba. Se sentía seguro. Incluso cómodo. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Qué sueño más raro? ¿Luchar contra un dragón del trueno? Sí, claro. Pero cuando la nebulosidad se disipó, un repentino destello de lucidez lo golpeó. Abrió los ojos de golpe. Una luz dorada lo rodeaba por completo. Líquida, no aire. Podía ver cómo se ondulaba a su alrededor, sus extremidades moviéndose libremente como suspendidas en una luz dorada. El pánico le oprimió el pecho. Espera. ¿Por qué demonios estoy bajo el agua? ¿Por qué respiro? Nova se agitó un instante, intentando alcanzar la superficie por instinto, pero no la encontró. Y sin embargo, sus pulmones absorbían el líquido como si fuera aire, sin asfixia, sin ardor en el pecho. El pánico inicial se transformó en una incredulidad desconcertada. Entonces lo sintió un leve pulso rítmico a través del líquido, a través de su piel, hasta lo más profundo de sus huesos. Su cuerpo se sentía más fuerte. Su núcleo vibraba suavemente, la energía se filtraba en cada fibra de su ser, sus reservas se expandían gradualmente a cada segundo. Los sentidos de Nova se agudizaron aún más al comprender. Afuera, me llevaría un día entero recuperar un solo punto de energía. Pero aquí recupero un punto cada hora. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba la magnitud del lugar. ¿Qué demonios es este sitio? A pesar de su confusión, Nova se sentó rápidamente con las piernas cruzadas y se concentró en absorber aquel líquido dorado. Tras unas horas, Nova abrió los ojos al sentir que su cuerpo estaba lleno y que no podía absorber nada más. Miró a su alrededor, vio una luz en la superficie y comenzó a nadar hacia arriba. Poco después, con una última patada de sus piernas, Nova emergió a la superficie del líquido dorado, y lo que vio le cortó la respiración. Ante él se extendía una vasta e infinita extensión, algo que jamás había imaginado ni en sus sueños más fantásticos y mágicos. Elevándose sobre él y a su alrededor, se alzaba un árbol colosal, cuyo tronco se extendía más allá de su vista en ambas direcciones, como si conectara el cielo con el inframundo. Sus hojas no brillaban con el verde común, sino con una extraña translucidez incolora, como el vidrio o el cristal. Y dentro de esas hojas translúcidas fluían ríos. De color vetas de azul brillante, verde esmeralda, carmesí, amatista y oro. Energías elementales puras que recorrían las venas del árbol del mundo. Durante un largo y silencioso instante, Nova se limitó a contemplar, intentando en vano comprender la inmensidad de lo que veía. Salió del estanque con esfuerzo, con gotas empapadas de maná adheridas a su piel antes de disiparse en la luz. Sus pies aterrizaron suavemente sobre la superficie de lo que en un principio creyó tierra firme, solo para darse cuenta de que era una rama. O mejor dicho, un trozo de rama. La mirada de Nova recorrió la superficie que pisaba, y una fría comprensión lo invadió. La rama se extendía más allá de una ciudad, quizá incluso de un reino. Era inmensa, incomprensible, con una textura que recordaba a madera antigua surcada por vetas de luz centelleante. Comparado con esa única rama, Nova no era más que una mota de polvo. Una hormiga en una montaña. Una gota de agua en un océano infinito. Una sensación pesada y humillante le oprimía el corazón. Había luchado contra dragones, explorado mazmorras y desafiado bestias corruptas, pero jamás, ni siquiera ante reliquias divinas o ruinas antiguas, se había sentido tan insignificante. La magnitud de aquello le hizo comprender lo estrecho que había sido su mundo, lo limitada que era su comprensión de la existencia. Esto es algo que trasciende a los mortales.
El silencio era profundo, pero no vacío. Era un silencio que vibraba con una presencia viva, como si todo el reino respirara al compás de ritmos lentos y eternos. La energía impregnaba el aire, la tierra, las hojas que colgaban sobre él. Incluso el estanque dorado a sus espaldas ondulaba al compás de un pulso que podía sentir, pero no oír. Nova tragó saliva. Tenía la garganta seca a pesar de la rica mana que flotaba en el aire. ¿Dónde diablos estoy? El pensamiento apenas cruzó la mente de Nova cuando un rayo de luz dorada descendió desde arriba, envolviéndolo por completo. En un instante, su cuerpo cayó de nuevo al charco de maná líquido, mientras su conciencia era arrastrada, ingrávida y sin anclaje, a un nuevo espacio. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la rama. Se encontraba en un vasto e infinito reino bañado por una luz dorada. El aire se sentía denso, cargado de poder, pero a la vez, extrañamente tranquilo. A su alrededor, fluían corrientes invisibles. No era viento, sino algo más profundo. No necesitaba verlas para percibir la presencia de incontables fuerzas elementales. Sin hechizos, nombres ni encantamientos, podía sentirlas instintivamente. Vida, muerte, fuego, agua, viento, trueno, espacio, tiempo, luz, oscuridad, destrucción, destino y más. No sabía cómo las había reconocido, pero estar allí le había aclarado esas fuerzas. Era como estar en el centro del mundo, donde todo, cada concepto del que solo había leído en polvorientos grimoríos o en leyendas a medias, existía de verdad. Entonces, sin previo aviso, una información se deslizó en su mente como un hecho nítido e innegable. Puede permanecer aquí durante una semana. Nova contuvo el aliento y su pulso se aceleró. Una semana. Solo una semana en este lugar. No tenía ni idea de qué era este reino ni por qué lo habían traído aquí, pero su instinto le gritaba que incluso unos pocos instantes eran invaluables. Cada segundo que pasaba en este espacio agudizaba sus sentidos y aclaraba su comprensión. Reprimió su inquietud y rápidamente se sentó con las piernas cruzadas sobre la superficie dorada que tenía debajo. Su grimorío de 4 hojas apareció sobre su cabeza sin que se diera cuenta, y sus páginas pasaron lentamente en el aire quieto. Sin perder un instante, Nova activó la visión del alma. El reino cambió de inmediato ante su percepción. Corrientes de fuerzas invisibles se hicieron visibles, líneas y ríos de energía que recorrían el espacio como hebras de seda. Algunas se sentían suaves y reconfortantes, otras opresivas y punzantes. Ahora podía ver con claridad la diferencia entre los elementos básicos y aquellos mucho más raros, difíciles de alcanzar. Su enfoque se agudizó. Ignoró los elementos familiares, fuego, agua, viento, tierra, rayo, y en su lugar se centró en las rarezas vida, muerte, destino, destrucción, espacio, tiempo y, sobre todo, realidad, su afinidad principal. Sabía que era una imprudencia. Una persona cuerda se centraría en uno o dos. Pero Nova no tenía intención de dominarlos allí. Ese no era su objetivo. Lo que buscaba era sencillo, una comprensión básica. Un punto de apoyo. Una chispa de entendimiento para cada uno, lo suficiente para posibilitar el crecimiento futuro. Más adelante, podría buscar tomos, artefactos o incluso intercambiar información en los mercados del multiverso. Al fin y al cabo, era un comerciante. Un novato, sin duda, pero un comerciante al fin y al cabo. Y si este lugar le estaba brindando una oportunidad única en la vida, Nova desde luego no iba a desperdiciarla jugando a lo seguro. Desde lejos, un árbol colosal se alzaba hacia el cielo, tan vasto, tan inmenso, que parecía sostener el mundo entero sobre su antigua y majestuosa figura. Su tronco, por sí solo, abarcaba distancias mayores que continentes enteros, y aunque se encontraba a incontables kilómetros de distancia, su copa permanecía oculta, perdida en la inmensidad del firmamento, como si alcanzara reinos más allá de la vista mortal. El reino que lo rodeaba estaba repleto de un maná tan denso, tan abrumadoramente concentrado, que hacía tiempo que había perdido su forma gaseosa y se había transformado en un líquido dorado y brillante. Inmensos mares y ríos de maná puro flotaban en silencio, sus superficies inalteradas en la extensión atemporal. El aire mismo resplandecía con poder, impregnado del aroma de la magia ancestral. Pero lo más extraño e inquietante era la presencia de incontables cadenas negras gigantescas. Emanaban una aura negativa, intensa y nauseabunda. Elevándose sobre océanos de maná líquido, estas cadenas se extendían por todo el reino, enroscándose alrededor del tronco descomunal del árbol del mundo.
Algunas se enroscaban en sus ramas bajas, otras se clavaban en el tronco mismo, como si el árbol entero estuviera encadenado por una fuerza ancestral y malévola, sellándolo en su lugar. El crujido fantasmal de esas cadenas resonaba en el aire impregnado de maná, un sonido cargado de amenaza y tristeza. Mientras tanto, en una parte distante de aquel mar de maná líquido, una figura familiar se agitó. Un gigantesco dragón del trueno, con escamas que brillaban como acero forjado por la tormenta, abrió lentamente los ojos. Un pulso atronador recorrió el líquido a su alrededor mientras la mirada de la bestia se aguzaba, sus pupilas centelleando con la esencia de la destrucción pura. Arcos de relámpago crepitaban en lo profundo de sus ojos, y el aire a su alrededor se impregnaba del aroma de maná abrasado. Extendió sus alas, tan vastas que eclipsaban la luz dorada del cielo, y las batió una vez, enviando una oleada de poder a través del líquido dorado que ascendía a la superficie. Gotas de maná líquido cayeron de sus alas como estrellas fugaces. La mirada del dragón del trueno se dirigió al imponente árbol del mundo. Ya no había arrogancia en sus ojos, ni furia, ni corrupción. Solo profundo remordimiento. Bajando su enorme cabeza, la bestia habló con una voz que retumbó como mil tormentas por todo el reino. Por favor, perdóname, árbol del mundo. Por haber fallado en mi deber. Por no haber estado lo suficientemente alerta. Por haber dejado que los demonios se colaran por las grietas. Y por haberte encerrado en esta prisión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llevadas por las interminables corrientes de maná, mientras el árbol atado y silencioso permanecía como triste testigo. X. Una leve ondulación en el aire rasgó el tejido del espacio, y un portal resplandeciente se abrió lentamente en espiral en las profundidades de la caverna subterránea olvidada. Desde su interior, Nova emergió, su figura bañada por la tenue luz parpadeante del maná residual que aún se aferraba a las ruinas destrozadas. En el instante en que sus botas tocaron tierra firme, el portal tras él parpadeó una sola vez y se desvaneció como si jamás hubiera existido. Nova permaneció allí durante un largo y silencioso momento. Apenas había pasado una semana, 7 días, desde aquella batalla. 7 días desde que se enfrentó a un dragón del trueno corrompido y fue brutalmente golpeado. Pero ahora, de pie allí, contemplando la piedra agrietada y chamuscada, y las marcas de quemaduras aún visibles en las paredes de la caverna, le parecía una eternidad. El denso olor a tierra quemada y magia ancestral aún impregnaba el aire, y las profundas huellas de garras en el suelo permanecían como testigos silenciosos de la lucha que casi le costó la vida. Exhaló profundamente, recorriendo con la mirada el altar en ruinas, los pilares de piedra derrumbados y los persistentes arcos de estática que aún se movían entre las rocas fracturadas. Era extraño. El lugar se sentía tan pequeño ahora. El peso opresivo que una vez había aplastado su espíritu allí había desaparecido, dejando tras de sí solo ecos de violencia y muerte. Nova negó con la cabeza, esbozando una sonrisa sin humor. Una semana, murmuró para sí mismo, y parece una eternidad. Pero no había tiempo para la nostalgia. Apretó el puño, sintiendo aún el tenue brillo del maná refinado recorrer sus venas, y se concentró en su interior. Las últimas palabras del dragón del trueno afloraron en su mente. La voz profunda y retumbante resonó con claridad, como si la hubiera pronunciado a su lado. Tu recompensa por liberarme fue ese maná líquido. Y esa oportunidad de sentir las leyes mismas. Ese fue el regalo del árbol del mundo para ti, otorgado por adelantado. Su única petición. Su única misión para ti. Es liberarse a esas cadenas. Y dar caza a los demonios que hicieron esto. La expresión de Nova se endureció. Ahora tenía su misión. Su primer verdadero intercambio, una oportunidad invaluable a cambio de una carga imposible: romper las cadenas forjadas por demonios y atadas a un ser primordial más antiguo que la mayoría de los reinos. No era tan arrogante como para creer que podría lograrlo solo. No ahora. Todavía no. Pero la semilla ya estaba sembrada, y el camino se extendía ante él, ya no como una opción, sino como una inevitabilidad. Árbol del mundo. Demonios. ¿Y esas cadenas?, susurró Nova, apretando con fuerza la empuñadura de su espada del morador de los demonios. Una extraña calma lo invadió. Ya no era el mismo hombre que había entrado en esa caverna hacía una semana, embriagado de confianza y con la peligrosa ilusión de saberlo todo. Antes, creía poder desenvolverse en este mundo porque conocía su historia. Porque la había visto desarrollarse en anime, manga y novelas. Pero esa ilusión se había hecho añicos.
El multiverso no era una colección de guiones predecibles. No era un tablero de juego esperando a que él inclinara las piezas a su favor. Era vasto, antiguo y aterrador en su indiferencia. Cada mundo era más que una historia contada con tinta y píxeles, estaba vivo, era oscuro e infinitamente más profundo de lo que cualquier ficción podría capturar. Es el dragón del trueno. Según la clasificación de poder del universo Marvel, era sin duda un ser de rango universal. Y había sido controlado mentalmente. No derrotado, no desterrado. Controlado y corrompido por los mismos demonios que Nova una vez creyó que serían obstáculos menores, fáciles de eliminar porque hasta y no los habían derrotado en el canon. Se enorgullecía de su conocimiento, confiado en su seguridad, creyendo que podía ver el futuro, que podía dominar el destino con solo saber lo que se suponía que iba a suceder. Y el destino le había dado una bofetada. La realidad era más cruel, más grandiosa y mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. El mundo que creía comprender era solo una astilla de la verdad, una fina capa superficial que ocultaba algo mucho más antiguo y aterrador. Lo que veía en la televisión, en las novelas, en los interminables debates de los aficionados. Eran fragmentos. Bonitas mentiras escritas para entretener, que disimulaban horrores que ninguna mente humana cuerda podría comprender del todo. Ahora lo entendía. Él no era un mero espectador. No era un lector ni un jugador con una guía en la mano. Estaba inmerso en la acción. Y esos demonios, los lo suficientemente poderosos como para sellar el árbol del mundo, el mismísimo corazón de este reino mágico, eran reales. Esperando. Observando. La arrogancia de Nova había desaparecido, consumida por la cruda e implacable verdad de aquel lugar. Pero en su lugar, algo más fuerte comenzaba a echar raíces: determinación, astucia y una visión a largo plazo. Ahora tenía un nombre para su enemigo, y por imposible que pareciera la tarea, le daría la respuesta a su debido tiempo. Porque en algún lugar, había oportunidades de intercambio esperando ser realizadas. Aliados esperando ser comprados. Conocimiento, armas y secretos esperando ser negociados. Enemigos esperando ser cazados. Y esta vez, no se trataba de lucro. Se trataba de una promesa. Una búsqueda. Y una deuda que saldar. Tras una última mirada a los restos de la caverna, las cicatrices de su primer fracaso, Nova se dio la vuelta. Atacó con Demon Dweller y una herida apareció en la realidad. Al atravesarla, apareció en una iglesia familiar y oyó gritos. Hermana Lily, por favor, cásate conmigo. Se le escapó una leve risa, a partes iguales humor y cansancio. Dioses y demonios por un lado, torpes enamoramientos adolescentes por el otro. ¡Qué maldito multiverso! Contrato entre Nova y el Árbol del Mundo. Acuerdo vinculante de propósito. Este contrato se formaliza entre Nova, viajera y comerciante independiente de mundos, y el Árbol del Mundo, entidad ancestral actualmente sellada por cadenas infernales. Términos y propósito. 1. Objetivo: Nova acepta la tarea de romper las cadenas que los demonios colocaron sobre el Árbol del Mundo. Reconoce que esta misión es peligrosa y que el éxito no está garantizado, pero Nova asume la responsabilidad de llevarla a cabo con todas sus fuerzas. 2. A cambio, el Árbol del Mundo le otorga a Nova acceso continuado a las reservas de maná líquido para recuperación y progreso. Acceso limitado a sus reinos internos para entrenamiento, comprensión de las fuerzas elementales y descanso cuando sea posible. Un fragmento de comprensión de las leyes básicas, otorgado como gesto de confianza. Además, por cada cadena rota, Nova puede reingresar al núcleo del Árbol del Mundo para comprender las leyes. 3. Duración: este acuerdo permanecerá en vigor hasta se eliminan todas las cadenas que atan al Árbol del Mundo. La muerte de Nova. Ambas partes acuerdan disolver el contrato de mutuo acuerdo. 4. Condiciones. Nova no podrá explotar los recursos del Árbol del Mundo para fines ajenos a esta tarea. Si Nova daña intencionalmente o traiciona la confianza del Árbol del Mundo, su acceso a todos los beneficios otorgados será revocado permanentemente. 5. Reconocimiento: ambas partes comprenden los riesgos y responsabilidades involucrados y celebran este contrato voluntariamente. Firmado y vinculado por el acuerdo. Árbol del Mundo. Nova Ashbourne. Que este pacto permanezca y que sus términos se recuerden. Contrato del Dragón del Trueno. Acuerdo de cooperación. Este contrato se establece entre Nova, comerciante multiversal independiente, y Borrican, antiguo Dragón del Trueno. Términos y propósito. 1.
Objetivo: Borrican acepta. Proporciona a Nova toda la información conocida sobre los demonios responsables de sellar el árbol del mundo. Comparte detalles sobre sus poderes, afiliaciones, guaridas conocidas, artefactos y debilidades. Ofrezca más pistas y conocimientos históricos a medida que resulten relevantes. 2. A cambio, Nova se compromete a buscar y eliminar activamente a estos demonios por cualquier medio disponible. 3. Cláusula de beneficio: los artículos o cualquier otra cosa obtenida al matar al diablo pertenecen a la persona que lo mató, o se dividen según el porcentaje de contribución. 4. Duración: este acuerdo permanecerá en vigor hasta todos los demonios mencionados están muertos. La muerte de Nova. Borrican elige poner fin a su existencia, renunciando a todos sus derechos y obligaciones. 5. Condiciones. Borrican no actuará contra Nova, ni directa ni indirectamente. También la ayudará en caso de necesidad. Nova podrá compartir la información proporcionada, pero deberá asegurarse de que cumpla con el propósito del contrato. 6. Reconocimiento: ambas partes celebran este acuerdo voluntariamente, reconociendo los riesgos y resultados involucrados. Firmado y testigo. Borrican. Nova. XX. Tras una sencilla cena de caza asada y hierbas silvestres compartida con los huérfanos de la aldea de Age, Nova sintió una paz que no sentía desde hacía días. Las risas de los niños y la calidez rústica de la pequeña casa de madera que había construido manipulando los árboles del bosque flotaban en el aire como una vieja enana. Ahora, mientras la noche envolvía al mundo en un suave silencio, él permanecía sentado solo en la casa recién construida, un modesto refugio de vigas de roble y piedra. Una tenue brisa se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma a madera mojada por la lluvia y a lejanas luciérnagas. Nova se recostó contra la pared, exhalando lentamente, y con un pensamiento, invocó el tenue resplandor azul de la interfaz de su sistema. La pantalla brillante se desplegó ante él como un pergamino de luz. Casi de inmediato, una serie de campanillas nítidas resonaron en la habitación. Timbre. Se detecta que el anfitrión ha completado con éxito su primer intercambio/contrato. Evaluación de los parámetros del contrato y la calificación de la entidad. Evaluación completada. DIN. El anfitrión ha firmado 2 contratos a largo plazo. Contratista: Árbol del Mundo, entidad del reino del multiverso de alto rango, grado núcleo del reino. Contratista: Dragón del Trueno Ancestral Borrican, clase Dios Supremo, nivel universo único. Una entidad de rango multiversal, aún encadenada. Esto supone una carga cada vez mayor para él. Debe luchar contra demonios cuya fuerza supera con creces la de un ser de un solo universo. DIN. Se están procesando las recompensas por logros contractuales. Contrato con Árbol del Mundo. Recompensa otorgada. Caja misteriosa, nivel legendario garantizado debido al rango del contratista. Una pequeña caja cristalina de jade, de suave brillo, se manifestó en el aire, irradiando un maná puro tan denso que hacía vibrar el ambiente. La caja flotó delicadamente antes de posarse sobre la mesa de madera con un tenue tintineo musical. Contrato con Dragón del Trueno Ancestral. Recompensa otorgada. Runa del Trueno. Un crepitar de relámpago violeta surcó el aire cuando una runa del tamaño de la palma de la mano, forjada por la tormenta, apareció junto a la caja. Vibraba con un poder primigenio y ancestral, arcos de electricidad danzando sobre su superficie grabada. Nota: por cada contrato a largo plazo establecido, el sistema otorgará recompensas únicas y temáticas para ayudar al anfitrión a cumplir con sus obligaciones contractuales. Cuanto mayor sea el nivel del contratista y la dificultad del contrato, mayor será la recompensa. Caja misteriosa: una caja fuerte dimensional que contiene un objeto o entidad desconocida. Su contenido puede incluir armas, artefactos, seres vivos, recursos raros, conocimiento ancestral o incluso mundos enteros sellados. Nivel actual legendario. El anfitrión tiene garantizado al menos un objeto de nivel legendario. Posibilidad de bonificaciones de niveles superiores. Runa del Trueno: una manifestación condensada de las leyes del trueno. Al meditar en ella, se puede profundizar en la comprensión del trueno. Esta runa contiene diversas formas de trueno, como el trueno destructivo, el trueno vivificante, etc. Puede utilizarse principalmente de 2 maneras. Profundizar la comprensión del usuario sobre las leyes del trueno. Usarlo para crear un artefacto de trueno, cuyo grado sea al menos de nivel de universo único.
Mientras Nova leía las notificaciones, una amplia y sincera sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. G. Este sistema tiene algo de humanidad después de todo. Bueno, no exactamente por humanidad. Era estrategia. Una maniobra calculada para mantenerlo con vida, impulsada por fríos algoritmos que entendían que invertir en un activo útil daba mejores resultados que dejarlo pudrir. Pero a él le parecía bien. No estaba allí por caridad. Siempre y cuando las recompensas se correspondieran con los riesgos, Nova estaría dispuesto a darlo todo por cada contrato que el multiverso pudiera ofrecerle. Con un rápido movimiento de su mano, hizo aparecer la caja misteriosa desde el inventario de su sistema. Un cubo del tamaño de la palma de su mano apareció en su mano. Su superficie era un material cristalino liso que centelleaba con cambiantes tonalidades violetas y doradas. Cada cara lucía un signo de interrogación palpitante, cada símbolo brillando suavemente como el ojo de una entidad antigua e invisible. Muy bien. Veamos qué escondes. Siguiendo las instrucciones del sistema, tocó el centro del cubo. La caja emitió un suave zumbido, y luego brilló con una luz intensa y creciente. ¡Ding! Has abierto la caja misteriosa. Un pulso de luz blanca cegadora surgió del cubo, inundando la habitación. Nova, instintivamente, alzó el brazo para protegerse los ojos mientras el aire mismo temblaba con la fuerza comprimida de la dimensión. Un clic seco resonó en la habitación cuando algo metálico y sólido se materializó en su muñeca. Su llegada fue acompañada por una onda de energía multiversal que hizo parpadear la interfaz del sistema. Cuando finalmente la luz se desvaneció, Nova bajó el brazo y se quedó mirando su muñeca con absoluta incredulidad. Ajustado firmemente a su antebrazo llevaba un elegante dispositivo de muñeca negro y verde. Una esfera circular en relieve dominaba su superficie, con un símbolo luminoso en forma de reloj de arena grabado en el centro, cuya tenue luz verde pulsaba como un latido cardíaco. No. De ninguna manera. Imposible. Su pulso se aceleró. Eso es. El Omnitrix. La notificación tranquilizadora del sistema lo confirmó, Ding. Recompensa legendaria obtenida Omnitrix modelo inicial. Descripción: un artefacto que desafía la realidad, creado por el genio Azmut, de nivel celestial sapien, proveniente de un multiverso alternativo. Contiene los planos genéticos de innumerables especies de dicho multiverso. Permite al usuario transformarse en formas de vida alienígenas registradas, conservando cada una habilidades adaptadas al rango actual del usuario y a las leyes de ese universo. Funciones adicionales bloqueadas a la espera de sincronización. El dispositivo está ligado espiritualmente a la anfitriona Nova Ashbourne. La interferencia con el orden dimensional local se minimiza debido a la dispensación vinculada al contrato. La respiración de Nova se ralentizó al comprender las implicaciones. No se trataba de un grimorio temático ni de una rara espada elemental. Era un artefacto universal de nivel supremo. En todos los fandoms, debates y listas de niveles del multiverso, el Omnitrix era el comodín. Un arma, una herramienta, un kit de supervivencia y una moneda de cambio, todo en uno. Daba igual si luchaba contra demonios, dragones o catástrofes que amenazaban con destruir el mundo, la capacidad de acceder a múltiples formas alienígenas podía inclinar la balanza a su favor en cada ocasión. No está mal, susurró Nova, con una sonrisa burlona que volvía a su rostro. Nada mal. Giró el dial a modo de prueba, observando cómo hologramas de siluetas familiares aparecían parpadeando sobre la esfera del reloj, formas que había visto miles de veces en series y teorías de fans. Pero a medida que aparecía el contorno de cada alienígena, un símbolo de candado translúcido flotaba sobre él, acompañado de una nítida notificación del sistema. Aviso. Has adquirido el Omnitrix edición prototipo multiversal final. Esta es la versión final y de mayor calidad del Omnitrix jamás construida en el continuo multiverso. Integra todas las funciones y tecnologías conocidas de versiones paralelas del Omnitrix, incluyendo, entre otras, el modo definitivo, el modo fusión, el estado aleatorizador, los protocolos de reparación de ADN, la expansión de la biblioteca genética, la hibridación interespecies y el cambio transdimensional. Estado actual: modo prototipo. El Omnitrix se encuentra actualmente bloqueado en su configuración de prototipo. El usuario debe aumentar su dominio sobre el dispositivo y profundizar en la comprensión de su mecánica para desbloquear progresivamente funciones y modos avanzados. Formularios iniciales disponibles. Explosión de calor. 4 brazos.
Materia gris. XLR8. Cabeza de diamante. Mandíbulas desgarradoras. Mejora. Fantasma. Perro salvaje. Mosca hedionda. Las formas alienígenas y subfunciones adicionales están selladas. El huésped necesita profundizar en su comprensión y uso del Omnitrix para desbloquear diversas funciones. Advertencia. El Omnitrix está protegido por innumerables matrices de seguridad y protocolos contra la manipulación establecidos tanto por su creador original, el ingeniero de clase celestial Sapien Azmut, como por las subrutinas de gestión de leyes multiversales del sistema. Cualquier intento de desbloquear, manipular o eludir por la fuerza estas medidas de seguridad tendrá como consecuencia bloqueo inmediato del dispositivo. Reacción adversa severa al cuerpo espiritual y físico del anfitrión. Posible ruptura de la estabilidad dimensional dentro del ámbito actual. Proceda con responsabilidad. Nova arqueó una ceja, una lenta sonrisa asomando a sus labios mientras leía el detallado desglose del sistema. Así que Azmut finalmente lo logró. El Omnitrix definitivo, el Omnitrix supremo multiversal. Un dispositivo que contenía no solo una colección de ADN alienígena, sino literalmente todas las especies jamás registradas en todo el multiverso de Ben 10. Docenas de líneas temporales alternativas, continuidades divergentes, teorías de fans convertidas en realidad. Todo. Su magnitud era asombrosa. Y entonces su sonrisa flaqueó un poco. Pero Ben 10, maldito. Nova suspiró, frotándose el puente de la nariz. Lo comprendió de golpe. Claro que Azmut se habría excedido. Después de ver a un mocoso manipular, secuestrar, anular o romper por completo todos los protocolos de seguridad del Omnitrix original, varias veces, en múltiples líneas temporales, cualquier creador cuerdo habría construido la versión final como una auténtica fortaleza. Esto ya no era solo un dispositivo portátil. Era una superarma dimensional de bolsillo con medidas de seguridad que probablemente superaban las de la mitad de las bóvedas del multiverso juntas. Casi podía oír a Azmut: ahora te juro que si otro humano intenta puentear mi reloj, haré que su realidad se desmorone sobre sí misma. Nova dejó escapar una risita baja. Ben, eres un completo idiota que pone trampas. Por tu culpa, esta cosa probablemente esté envuelta en tantas protecciones contra manipulaciones que si la miro mal, me volará el alma por los ojos. Un rápido vistazo a las advertencias del sistema no hizo más que confirmarlo. Sí. Azmut no estaba jugando. Había pasado una semana desde que Nova adquirió el Omnitrix. Y en esa semana, la pacífica y humilde aldea de Age había experimentado lo que solo podría describirse como una crisis existencial en toda regla. Comenzó a pequeña escala. Un tenue resplandor naranja una tarde cerca del borde del bosque, seguido de un infierno andante, una figura humanoide envuelta en fuego vivo, que reía a carcajadas mientras lanzaba bolas de fuego a un río para ver si hervía. Entonces apareció el enorme gigante de piel roja, con 4 brazos descomunales y una sonrisa tan amplia que enloqueció a las gallinas del pueblo. Los niños juraban haberlo visto levantar una roca del tamaño del pozo del pueblo y apilarla sobre el tejado del padre Orsi, simplemente porque podía. Al tercer día, un insecto alado y pestilente del tamaño de un caballo zumbó por la plaza del pueblo al amanecer, dejando tras de sí un hedor tan nauseabundo que el viejo herbolario se desmayó, y 3 niños se negaron a salir de sus casas hasta el anochecer. Y justo cuando creían que lo peor había pasado, apareció la criatura sin ojos, del tamaño de un lobo, con pelaje áspero y puntiagudo, y un aullido bestial que hacía temblar las paredes de madera de todas las casas. La hermana Lily casi se desmaya cuando intentó olerla, y hasta juró que estaba listo para borrarla de la faz de la tierra de un puñetazo, hasta que estornudó torpemente y se desvaneció en un destello de luz verde. Desde entonces, el pueblo no había vuelto a conocer la paz. Susurros ahogados llenaban las noches. Es un espíritu maldito. Un demonio. Nova ha encontrado una nueva y extraña reliquia mágica. Los ancianos debatieron la posibilidad de celebrar un ritual de purificación. Los niños inventaron juegos para avistar monstruos, y el padre Orsi ya había enviado una carta a los caballeros mágicos preguntando si alguien podía investigar. Mientras tanto, Nova estaba eufórico por el azúcar. La pura novedad de cambiar de forma alienígena como un cambiaformas cósmico había anulado por completo cualquier atisbo de autocontrol.
Su niño interior se había desatado, y durante 7 gloriosos días, había probado cada forma desbloqueada como un niño con un baúl de juguetes nuevo. Eaglast encendiendo hogueras sin motivo alguno. 4 brazos se reta a sí mismo a levantar rocas cada vez más grandes. Moscas hediondas persiguiendo ovejas hacia los estanques por diversión. Wildmuth corría a toda velocidad por el bosque, buscando olores que solo él podía percibir. Fue temerario. Fue irresponsable. Fue magnífico. Y Nova disfrutó cada segundo. Aunque incluso él tuvo que admitir que los aldeanos lucían un poco pálidos últimamente. Se sentó en lo alto de su casa de madera, que él mismo había construido, sonriendo mientras observaba hasta hacer flexiones con una sola mano con furia, mirando de vez en cuando con recelo hacia la línea de árboles, sin duda esperando que otro monstruo saltara de repente. Puede que me haya excedido, admitió Nova en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. El Omnitrix en su muñeca emitió un suave pulso verde, como si asintiera con aire de suficiencia. Nova sonrió aún más. Aún así, vale la pena. Unos días después, Nova se encontraba de nuevo a las afueras de la aldea de Age. El sol, bajo en el horizonte, bañaba las copas de los árboles con una luz anaranjada y pausada. Los niños se arremolinaron a su alrededor, tirando de su capa y pidiéndole cuentos, trucos y merienda, en ese orden. Se rió, despeinándoles el cabello uno por uno, prometiendo lo de siempre. Volveré a tiempo para tu ceremonia del grimorío, ¿de acuerdo? Y también traeré recuerdos de la capital. Quizás algunos dulces encantados. O una escoba viviente. Ya veremos. Hasta, con una sonrisa desmesurada, lo retó a un combate antes de irse, pero Nova lo rechazó con un gesto, alegando un esguince de tobillo e ignorando convenientemente al chico que flexionaba los músculos. Y con eso, abandonó el pueblo, alzando el brazo. En cuanto desapareció de su vista, el dial del Omnitrix giró con un clic satisfactorio, deteniéndose en una silueta alienígena familiar. Nova sonrió. Vamos a estirar esas piernas. Bajó el dial de golpe. Un destello de luz verde surgió, y en un instante, la esbelta y aerodinámica forma de XLR8 lo reemplazó, solo para desvanecerse un instante después en una ráfaga de viento y hojas dispersas. 10 meses después, podría haber llevado una semana. Caramba, podría haber llevado un día. Pero Nova no tenía ninguna intención de ir directamente a la capital. Demasiado predecible. Demasiado aburrido. En cambio, deambuló. Se adentró en varias zonas mágicas supremas, territorios peligrosos y ricos en maná donde las leyes de la realidad solían experimentar. En una de esas excursiones esperaba encontrarse con aquella maestra del fuego, pero no tuvo suerte. Quizá la próxima vez. Sin embargo, el desvío no fue en vano. Entrenó, luchó contra bestias mutantes y recolectó materiales raros, minerales reactivos al maná, fragmentos de reliquias antiguas, etc. En su camino, se detuvo en innumerables aldeas y pueblos fronterizos, no solo para descansar, sino también para buscar discretamente talentos locales. Nova conocía una verdad simple: ningún imperio, mágico o no, podía mantenerse en pie sin manos capaces detrás. Al fin y al cabo, era comerciante. Y si quería hacerse un hueco en este mundo, necesitaba infraestructura. Buenos sueldos. Contratos sencillos. No hay que morir obligatoriamente en las mazmorras. Bonos de fin de semana. No hizo falta mucha persuasión. Con el tiempo, reunió una pequeña pero prometedora red de colaboradores artesanos, encantadores, herreros rúnicos y un cocinero sorprendentemente competente que preparaba la mejor carne frita de bestia mágica de la región. Incluso consiguió una propiedad cerca de una ruta comercial, donde comenzó la construcción de lo que bautizó como Ashbourne Artificery Trading Co. La fábrica llevaba 4 meses en funcionamiento, produciendo artefactos mágicos de nivel bajo a medio para uso cotidiano: capas autocalentables, botas impermeables, tinta infundida con maná y empuñaduras de armas encantadas. Por suerte, Nova se había topado con un artesano de artefactos con un talento natural, un joven inteligente y pragmático llamado Diren, y, sin dudarlo, le endosó la carga operativa de la fábrica y huyó. No se escapó. Nova estaba delegando. Eso es liderazgo responsable. Por supuesto, seguía apareciendo de vez en cuando. Para asegurarse de que las cuentas cuadraran. Y para llevarse algunos prototipos nuevos para pruebas de campo.
Después de 10 largos meses de vagar, maquinar y hacer un uso cada vez más irresponsable de sus transformaciones alienígenas, Nova finalmente cruzó las puertas exteriores de la capital del reino del Trébol. La ciudad era tal como la recordaba, vibrante, con una mezcla de desorden y energía cargada de maná. Calles estrechas repletas de mercaderes que vendían de todo, desde capas de hilo de maná hasta brochetas asadas, impregnaban el aire con aroma a especias, humo y magia crepitante. En lo alto, símbolos encantados flotaban perezosamente, titilando bajo la luz de la tarde como luciérnagas ebrías. Por ley, comerciar con artefactos mágicos sin la aprobación personal del rey mago era un delito grave. Uno de esos crímenes que no te acarreaban una simple reprimenda, sino una celda en las profundidades de la capital, donde la luz del día y la dignidad iban a morir. ¿Y conseguir esa aprobación real? No era algo que se lograra agitando monedas ni estrechando unas cuantas manos. Requería contactos, astucia e influencia con la que la mayoría solo podía soñar. Por suerte para Nova, los tenía todos. Era noble de título, estafador de profesión y, lo mejor de todo, tenía una secretaria a la que ningún hombre cuerdo podría negarse. Celice Bernete. Una viuda de penetrantes ojos ámbar que podían cortar cristal, una cascada de cabello negro como la noche y un cuerpo tan pecaminoso que probablemente merecía una orden de arresto. No solo era hermosa. Era la clase de mujer por la que venderías tu alma y luego le agradecerías el privilegio. Nova sonrió al recordar su primer encuentro. La había encontrado de pie bajo una farola parpadeante en un pueblo fronterizo, en una noche fría y lluviosa, reuniendo desesperadamente el valor necesario para entrar en un burdel por primera vez en su vida. Su marido, un noble endeudado hasta las cejas, con más vicios que dinero, había muerto meses antes, dejándola ahogada en deudas y con 2 hijos gemelos de 3 años a su cargo. Aún exhausta y empapada hasta los huesos, Celice parecía una diosa entre los mortales. Su figura era una tentación absoluta, caderas escandalosas que se balanceaban como el canto de una sirena, una cintura estrecha y grácil hecha para ser apretada con fuerza, y un par de pechos tan perfectamente generosos que podrían asfixiar a los hombres menos agraciados hasta la muerte dichosa. Incluso ahora, solo pensar en ella hacía que Nova sonriera como una tonta. Nunca logró cruzar la puerta de ese burdel. Porque Nova le pagó toda la noche allí mismo. No solo por las razones obvias, aunque, por Dios. Esos recuerdos nocturnos bastan para potenciar un conjuro patronus de máxima potencia. A la mañana siguiente, mientras compartían pan barato de taberna y café amargo, conoció su historia, escuchó su lengua afilada y su mente aguda, y se dio cuenta de que no era una campesina desesperada. Celice era una antigua noble, astuta como una serpiente, con la clase de pragmatismo implacable que él respetaba. Nova le había ofrecido un trabajo en el acto. Una secretaria, sí, pero una con mucho más poder y sueldo del que debería haber tenido cualquier persona en su puesto. Y aunque de vez en cuando todavía pudiera acabar de rodillas, preferiblemente fuera del horario laboral y para negociaciones muy personales, lo haría como la mujer mejor pagada, más respetada y más peligrosamente eficiente de toda su organización. Esas caderas, ese busto y esas piernas eran simplemente un plus increíble. Y, a decir verdad, aún deseaba agradecer personalmente a los dioses que le habían creado ese trasero tan voluptuoso. El recuerdo de cómo había rebotado contra él aquella primera noche, bajo la luz de la luna, era suficiente para que aún hoy se le erizara la sangre. Nova sacudió la cabeza violentamente, intentando apartar la imagen antes de que se le levantara el pene en plena calle. Algunos transeúntes lo miraron con extrañeza, pero él los ignoró. Concéntrate, maldita sea. Hoy no quiero que me arresten por exhibicionismo. Un mes atrás, Celice había llegado a la capital antes que él, presentando la documentación necesaria, sorteando la intrincada red de restricciones gremiales y convenciendo con su labia a un puñado de altos funcionarios para que aprobaran permisos e inspecciones. Incluso se rumoreaba que un noble particularmente atrevido intentó una imprudencia y acabó con la muñeca dislocada. Nova se prometió invitarla a una copa después. Y justo ayer, llegó un talismán encantado con su inconfundible caligrafía. Tu audiencia con el rey mago ha sido aprobada. Deja de vagar como una bestia salvaje y dirígete a la capital. Y por el amor de la magia, trae los libros de contabilidad firmados esta vez, irresponsable. Nova soltó una carcajada al recordar el mensaje.
Casi podía oír el suspiro de exasperación tras esas palabras, podía imaginar esos pechos perfectamente esculpidos agitándose mientras ella se cruzaba de brazos y lo fulminaba con la mirada. El vaivén de sus caderas bajo una de esas faldas peligrosamente ajustadas que solía usar en las reuniones de negocios era una imagen que pensaba volver a saborear muy pronto. La mejor secretaria del reino. Y con un cuerpo que parece forjado en un horno de forja de pecados. Paseó por las calles abarrotadas, con las manos perezosamente escondidas tras la cabeza, mientras las imponentes torres del cuartel general de los Caballeros Mágicos aparecían a la vista, iluminadas por la luz del atardecer. Muy bien, muy bien. Es hora de hacer de hombre de negocios respetable. Aunque, si fuera sincero consigo mismo, probablemente se parecería más a un estafador con una secretaria de aspecto peligrosamente oficial y una sonrisa irresponsablemente generosa. Y si los dioses fueran benévolos, tal vez, solo tal vez, esta noche terminaría con Felice sentada en su regazo, dándole una de esas reprimendas mordaces mientras vestía algo demasiado ajustado y demasiado corto para la decencia pública. En cualquier caso, su espectáculo estaba a punto de comenzar. XX. La finca recién adquirida aún no era gran cosa, una extensión de tierra fértil en las afueras de la capital con la estructura de una casa solariega en construcción y algunos almacenes ya en funcionamiento. Los trabajadores se afanaban transportando madera y piedra conductora de maná, y Nova pudo ver el lejano brillo de una barrera de encantamiento que comenzaba a formarse. Pero nada de eso importaba. Porque al frente de la oficina principal, de pie con las manos en las caderas y una mirada que podría convertir a los dragones en piedra, estaba Felice Bernete. Un vestido negro ceñido que realzaba sus curvas provocativas, con transparencias sutiles que insinuaban promesas pecaminosas, y tacones altos que resonaban contra la piedra como la cuenta atrás para un funeral. Su cabello negro azabache caía en cascada por su espalda, y sus ojos ámbar se clavaron en él en cuanto cruzó el patio. Nova ya tenía la boca seca incluso antes de hablar. No es que él la dejara llegar tan lejos. En el instante en que abrió la boca, probablemente para regañarlo, exigir cuentas o llamarlo bastardo irredimible, Nova se abalanzó sobre ella. Un paso suave y depredador acortó la distancia, y entonces la elevó por los aires, gritando mientras él agarraba con fuerza ese trasero perfecto y criminalmente redondo, y la aprisionaba contra la pared de piedra. Con un poco de magia, ninguno de los trabajadores vio nada. Felice contuvo el aliento, un jadeo agudo se convirtió en un gemido placentero y entrecortado cuando la boca de Nova se estrelló contra la suya. No era tierno. No era dulce. Estaba asqueroso. Las lenguas se enzarzaron en una batalla, los dientes chocaron, y cuando él le mordió el labio inferior, ella lo recompensó con un pequeño y peligroso gruñido en su garganta. Sus piernas se enroscaron de inmediato alrededor de su cintura, rozando la erección, tan evidente y ansiosa, que se marcaba en sus pantalones. Nova gimió en su boca, mientras sus manos amasaban esas mejillas perfectas y pecaminosas como un hombre hambriento que saborea la fruta prohibida. MMMF. Joder, echaba de menos esto, gruñó contra sus labios. Te he echado de menos, cabrón. Siseó Felice, arqueándose contra él, asegurándose de que sintiera cada curva decadente presionada contra su pecho. Los botones saltaron. La tela se movió. Bajó el escote de su vestido lo justo para dejar al descubierto uno de sus gloriosos y exuberantes pechos. Su boca descendió de inmediato para capturar entre sus labios un pezón firme y rosado. El agudo jadeo que ella soltó fue música obscena, y cuando sus dientes lo rozaron, Felice se arqueó contra él como una mujer poseída. Su mano ya estaba bajo su vestido, los dedos deslizándose sobre la seda, la palma acariciando el calor. Le apretó una nalga con tanta fuerza que la hizo sisear. «Me vas a obligar a romper este vestido», murmuró, «como si no hubieras destrozado ya la mitad de mi armario, animal», le espetó, arañándole la espalda con las uñas de una forma que prometía dejarle moretones. Embriagados por la lujuria, el mundo dejó de existir para ellos. Nova la acorraló contra cualquier superficie cercana. Contra la pared, sobre un escritorio, incluso contra el alféizar de una ventana a medio terminar, mientras los trabajadores, con toda la intención, buscaban otro sitio donde estar. Se besaron como si quisieran devorarse. Mutuamente manos, labios, dientes, lenguas. Moretones brotando, cabello revuelto, respiración entrecortada.
En un momento dado, la tenía con ambas piernas sobre sus hombros, la espalda contra la pared, restregándose descaradamente mientras sus manos apretaban esas caderas perfectas y enloquecedoras. Por todos los dioses. No tienes derecho a andar por ahí con un trasero como este. Gimió Nova, mordiéndose la clavícula y apretando sus nalgas con ambas manos una vez. 2 veces. Una tercera vez, solo por despecho. Celise sonrió con picardía, sonrojada y jadeante, y movió las caderas contra él de una manera que casi le hizo cruzar los ojos. Entonces, justo cuando él estaba a punto de perder la cabeza y arrancarle el vestido, ella le agarró la muñeca, se subió el vestido de un tirón y, de alguna manera, se alisó el pelo con esa exasperante compostura que solo ella tenía. Aunque me tienta dejarte terminar lo que empezaste, jadeó, con los labios hinchados y los ojos brillando con una maliciosa promesa, tienes una cita con el rey mago en una mañana, irresponsable e insaciable bastardo. Así que ve a bañarte, ya he seleccionado la ropa adecuada para la ocasión. Nova gimió contra su cuello, rozando su piel con los dientes mientras su mano se demoraba en su pecho bajo la tela. 5 minutos más, negoció. Ella le agarró la oreja, tiró con tanta fuerza que le hizo estremecerse, y le susurró esta noche te voy a montar hasta que quedes aplastado contra el suelo, te lo juro. Pero mueve el culo ahora mismo. Nova, con una sonrisa desquiciada, le dio a su pecho un último y prolongado apretón. Otra vez. Y de nuevo, porque el autocontrol era para gente sin tetas perfectas en sus manos. No pude evitarlo, murmuró sin pudor. Celise puso los ojos en blanco, con las mejillas sonrojadas y los labios hinchados, pero esa sonrisa burlona permaneció intacta. Eres imposible. Y entonces lo vio. Esa mirada maliciosa en los ojos de Nova, la que siempre significaba problemas, sin escapatoria y consecuencias totalmente escandalosas. Nova, no. Demasiado tarde. La alzó en brazos como si fuera una princesa, y su chillido de indignación se apagó cuando abrió de una patada la puerta del baño con un estruendo. Los trabajadores que estaban cerca, con buen criterio, fingieron quedarse sordos y ciegos momentáneamente. Nos vamos a bañar juntos, declaró Nova, entrando a la casa como un hombre con una misión. Celise pataleó inútilmente, golpeando su pecho con las palmas de las manos. Ya me bañé, maldito. Estoy perfectamente lista. Nova resopló y cerró la puerta de una patada con el talón. No, no lo eres, sonrió. Como tu jefe, tu empleador responsable, atento y sexualmente oprimido, es mi solemne deber asegurarme de que mi secretaria luzca absolutamente impecable para su primera audiencia oficial con el rey mago. La depositó con un gesto teatral, aprisionándola entre él y el borde de la bañera humeante. Sus manos se apoyaron firmemente en el mármol a ambos lados de sus caderas. Eso significa, murmuró, rozando su oreja con los labios, que voy a lavarte centímetro a centímetro. Yo mismo. Y tú me vas a devolver el favor. Celise lanzó una mirada simbólica, cruzando los brazos sobre el pecho, lo que solo consiguió realzar aún más sus pechos, para deleite de Nova. Esto es un abuso de poder, murmuró, aunque el calor en sus mejillas la delató. Esto, corrigió Nova, inclinándose para morderle ligeramente el cuello, es que me estoy asegurando de que el rey mago tenga que trabajar el doble para apartar la vista de mi secretaria. Ella resopló y le dio un golpecito en el pecho sin mucha convicción. Eres un maldito posesivo. Por supuesto que sí. La resistencia simbólica dio paso a la risa y a la inevitable indulgencia cuando Celise suspiró, desabrochándose el vestido con un solo tirón experto. La tela se deslizó, dejando al descubierto una piel que aún conservaba las tenues marcas de su anterior atención. Nova silbó suavemente. ¿Ves? Impecable. Pero le vendría bien un poco de pulido. Hombre inmundo. Culpable de los cargos. Los dos entraron en el agua humeante, con las manos ya explorando, el vapor enroscándose a su alrededor como un conspirador, y durante los siguientes minutos los sonidos del chapoteo del agua, los suaves jadeos y las risas indecentes resonaron en las paredes de piedra. Fue una imprudencia. Irresponsable. Y absolutamente glorioso. Para cuando finalmente emergieron, limpios, enjuagados y con algunas nuevas marcas de mordiscos cada uno, Nova agitó la mano perezosamente, secándolos a ambos con una ráfaga de magia de calor. Celise puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió con sorna. Llegamos tardísimo. Nova sonrió. Valió la pena.
Y con un último beso apasionado, con promesas obscenas para esa noche flotando entre ellos, se dirigieron a grandes zancadas hacia el cuartel general de los Caballeros Mágicos, la ropa arreglada, el cabello impecable, y ni un alma lo suficientemente valiente como para preguntar qué demonios acababa de suceder. XX. Las imponentes puertas del cuartel general de los Caballeros Mágicos se alzaban majestuosas, sus altas agujas de piedra capturando el sol de la tarde. Sellos encantados centelleaban tenuemente sobre la piedra, y una atmósfera tranquila y disciplinada envolvía el lugar. Ni mercaderes. Ni curiosos. Ni caos. Solo el personal autorizado transitaba por allí. Nova y Celice se acercaron una al lado de la otra, y aunque el aire estaba libre de ruido, Nova podía sentir las miradas sobre ellas, o mejor dicho, sobre Celice. Su figura era impecable, refinada, serena y con toda la clase de dama de noble cuna para la que había sido educada. Su elegante vestido oscuro realzaba sus peligrosas curvas de una forma que solo los más audaces se atreverían a contemplar, pero su postura refinada, su expresión cuidadosamente estudiada y el discreto brillo de sus joyas dejaban claro que no era una camarera ni una cortesana a la que se pudiera abordar con ligereza. Nova sonrió para sí mismo. Probablemente podría pasearse por la corte real y hacer que la mitad de los ancianos se rompieran el cuello. Mientras cruzaban el patio principal hacia la entrada, una voz familiar los llamó suave, ansiosa e inconfundiblemente coqueta. Bueno, hola. No creo haberte visto por aquí antes, preciosa. Un hombre alto y bien vestido, con el pelo rubio peinado, apareció justo delante de ellos, inclinándose ligeramente hacia Felice con esa sonrisa ensayada que probablemente creía encantadora. Su manto de escuadrón ondeaba levemente, luciendo la insignia de los toros negros. Finral Roulacase. Celice, para su crédito, se volvió hacia él con una perfecta combinación de distanciamiento educado y noble cortesía. Asintió levemente con la cabeza, con voz refinada y tranquila. Estoy aquí por asuntos oficiales, señor. Si me disculpa. Pero Finral no era de los que pillaban las indirectas a la primera. Abrió la boca para tentar a la suerte, pero una mano se deslizó con naturalidad alrededor de la cintura de Celice. La mano de Nova, posesiva y sin remordimientos, se posó en sus caderas mientras él avanzaba con una sonrisa despreocupada. Lo siento, chico espacial, dijo Nova con voz arrastrada y los ojos brillantes. No tienes ninguna oportunidad. Ni en esta vida. Ni en la siguiente. Finral se puso rígido, parpadeando ante la osadía. Oye, solo estaba saludando. Una risita baja y divertida provino de una corta distancia detrás de ellos. Sí, comentó una voz áspera y grave. Nunca tuviste ninguna oportunidad con una belleza como esa, chico. Nova giró la cabeza y vio a un hombre alto y de hombros anchos apoyado con aire despreocupado contra una columna cercana, pelo negro puntiagudo, brazos gruesos, un cigarrillo colgando perezosamente de la comisura de los labios y unos ojos oscuros y penetrantes que miraban a Nova con un interés abierto y sin complejos. Yami Sukeiro, capitán de los Toros Negros. El grupo de caballeros mágicos en torno al cual gira la trama. Celice asintió respetuosamente, con voz serena. Capitán Sukeiro. Yami hizo un gesto con la mano. Tranquila, señora. No hace falta que sea formal conmigo, pero, oye, hay que reconocerlo. Vaya mujer que tienes, muchacho. Nova sonrió, rodeando con una mano posesiva la cintura de Celice. Se lo agradezco, capitán. Me llamo Nova Ashbourne, y ella es Celice Bernete, mi secretaria. Celice asintió cortésmente con la cabeza. En ese preciso instante, Finral seguía cerca, fulminando a Nova con la mirada, frustrada y envidiosa. Yami le lanzó una mirada. Oye, deja de mirarla fijamente. Está muy por encima de ti, y abre el portal a la base. Finral se enfurruñó pero no discutió. Nova soltó una risita, apretando ligeramente la cintura de Celice. Encantado de conocerte, capitán. Tenemos público que atender. Yami asintió brevemente, con el cigarrillo balanceándose entre sus labios. Buena suerte con eso, chico. Sin perder un segundo más, Nova y Celice siguieron adelante. Al abrirse las altas puertas de las habitaciones del Rey Mago, la aguda mirada de Nova se posó inmediatamente en el hombre que esperaba dentro.
Marx Franois, pelo corto y azul, ojos penetrantes, vestido con impecables túnicas de mago de la corte, y irradiando la fría eficiencia de un hombre que dirigía la mitad de los asuntos administrativos del reino únicamente con su fuerza de voluntad. A. Marx. Especialista en magia mental. Evita que Julius se lance tras cada nuevo hechizo brillante del que oye hablar. Nova sonrió para sí misma. El pobre desgraciado probablemente envejeció 10 años solo con lidiar con Yami. Marx dio un paso al frente y les dedicó a ambos un breve gesto de asentimiento. Señora Ashbourne. Señora Benete. Su Majestad los recibirá ahora. Celice respondió con una elegante y ensayada reverencia. Gracias. Nova inclinó la cabeza con indiferencia y siguió a Marx mientras éste se giraba y les hacía un gesto para que entraran. La habitación era espaciosa, con imponentes estanterías y tomos que parecían flotar en el aire. En el centro, rodeado de pilas de informes y reliquias dispersas, se encontraba un hombre que Nova había visto cientos de veces en pantallas en su antiguo mundo. Julio Novacron. Cabello rubio. Ojos cálidos y curiosos que, de alguna manera, no pasaban por alto nada. Vestía una túnica blanca y dorada que le daba un aire regio, aunque también demasiado informal para la ocasión. Ahí está, pensó Nova. El hombre más peligroso del reino. El que posee un grimorio aterrador y una magia aún más especial, la magia del tiempo. Si no conociera el canon, habría jurado que este tipo es el protagonista. Julio levantó la vista del pergamino y una sonrisa brillante y despreocupada iluminó su rostro. Ah, así que tú eres el chico de Ashbourne. Nova esbozó una sonrisa refinada, inclinando la cabeza. Nova Ashbourne, su majestad. Un honor. Celice le ofreció una reverencia impecable. Julius dejó el documento a un lado y se reclinó en su silla. Debo decir que me alegra ver que el heredero del linaje Ashbourne sigue en pie. Las contribuciones de su familia al comercio de artefactos de este reino han sido invaluables durante generaciones. Es bueno saber que ese legado continúa. La sonrisa de Nova se mantuvo, un leve destello de genuino orgullo brillando tras sus ojos. Tengo la intención de ampliar su trabajo, señor. Julio sonrió. Excelente. El reino siempre necesita manos hábiles. Marx dio un paso al frente y presentó la documentación. Los permisos y la documentación, Majestad. Julius aceptó los pergaminos, examinándolos rápidamente. Tras unas pocas firmas, se los devolvió a Marx, quien asintió y se los entregó a Celice. Julius volvió a mirar a Nova. Bueno. ¿No habrás traído algo interesante? Ha sido una mañana aburrida de informes fiscales y disputas fronterizas. La sonrisa de Nova se ensanchó. En realidad. Sí. Metió la mano en su capa y sacó un delgado anillo de plata, cuya superficie estaba grabada con delicadas runas brillantes. Creo que esto podría animar tu tarde. Los ojos de Julius se iluminaron como los de un niño en una fiesta. Ah, ¿sí? A ver. El rey mago tomó el anillo, dejando que su maná lo inundara, e inmediatamente su expresión cambió a una de agudo interés. Un encantamiento espacial. No, es algo más. Impulsivamente, Julius apoyó la mano sobre una mesita a su lado y canalizó un pulso de maná a través del anillo. La mesa se desvaneció con un destello. Julius arqueó las cejas y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Fantástico. Un artefacto de almacenamiento espacial. Nunca he visto nada igual. Hizo un movimiento para liberar la mesa del círculo, pero cuando su maná la rozó de nuevo, frunció el ceño. ¡Ay! Fluctuaciones temporales. Débiles, pero perceptibles. Nova esbozó una sonrisa burlancia. En efecto, Majestad. El espacio interior del anillo no es solo almacenamiento. Está congelado en el tiempo. Todo lo que se coloque dentro se detiene. Durante un instante, toda la sala quedó en silencio. Entonces Julius soltó una carcajada aguda y extasiada, haciendo girar el anillo entre sus dedos. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Esto podría cambiar la naturaleza misma del almacenamiento de artefactos. Pociones, perecederos, incluso componentes de hechizos inestables. Sus ojos brillantes y ansiosos se fijaron en Nova. ¿Así que tu magia es magia temporal? Preguntó Julius con una sonrisa. Como era de esperar de alguien con un grimorío de trébol de 4 hojas.
Marx, que permanecía en silencio cerca, sintió que le temblaba la ceja. En primer lugar, el propio anillo ya le había sorprendido. Un artefacto de almacenamiento con fluctuaciones temporales era algo de lo que ni siquiera él había oído hablar. Ahora bien, oír que Nova era identificada casualmente como poseedora de un grimorío de trébol de 4 hojas le produjo un nudo en el estómago por la silenciosa sorpresa. Volvió a estudiar a Nova. El hombre aparentaba unos 20 años como mucho. Lo que significaba que llevaba 5 años con su grimorío. Y, sin embargo, nadie en la capital había oído hablar de él. Un usuario de 4 hojas, con sospecha de magia temporal. Y ahora otra anomalía que comparte nombre y magia con su rey mago. Mark suspiró para sus adentros. Ambas tienen magia temporal. Ambas se llaman Nova. Debería empezar a llamar Nova a mis futuros hijos también. Quizás ellos también tengan magia temporal. Su mirada iba de Julius, que prácticamente irradiaba una alegría infantil, a Nova, que en apariencia parecía perfectamente serena, educada, elocuente, vestida como corresponde a una noble. Pero Marx negó con la cabeza, dejando escapar un leve suspiro de resignación. Parece bastante normal. Pero el rey mago también lo parecía en su día. Y cualquiera que cree artefactos como este probablemente esté un poco loco en el fondo. Al fin y al cabo, lo he oído decir muchas veces, los inventores siempre están medio chiflados. Ajustó la pila de documentos que llevaba en brazos, con la expresión impasible de siempre, aunque sus penetrantes ojos azules se detuvieron en Nova un instante más antes de volver a su trabajo. X. Nova le sonrió al rey mago, con una calma confianza reflejada en sus ojos, y negó con la cabeza. Aunque puedo usar la magia del tiempo, Majestad, dijo con voz serena, ese no es el único elemento a mi disposición. Sin siquiera extender la mano hacia su grimorío, Nova levantó una mano. En un instante, 5 magias elementales distintas surgieron sobre su palma abierta: llamas parpadeantes, un remolino de agua, relámpagos crepitantes, una corriente de viento arremolinada y un fragmento de tierra brillante. Cada una, perfectamente formada, se mantenía firme como si no existiera. Los ojos de Julius se abrieron de par en par, y ese brillo familiar de obsesión y excitación inundó su rostro. Marx, para su crédito, no se quedó boquiabierto, pero se le cortó la respiración. 5 afinidades elementales básicas. Luego el tiempo. Eso ya era ridículo. Pero antes de que la idea pudiera asentarse, las motas elementales se desvanecieron, y Nova no había terminado. Con un rápido movimiento de manos, una densa esfera de magia oscura se formó en una de sus palmas, cuyo peso opresivo espesó el aire. Y luego, en su otra mano floreció una radiante esfera de magia de luz. Pura, nítida y de un brillo cegador, su resplandor era tan agudo como un rayo de sol que atraviesa las nubes de tormenta. Silencio. Por primera vez en la habitación, incluso la sonrisa de Julius vaciló por medio segundo, fijando su mirada en el orbe. Eso no fue un truco. Eso fue magia de luz. Una afinidad excepcional, propia de ciertos linajes reales. Del tipo que poseen nobles selectos de alto linaje. Pero combinado con un grimorío de trébol de 4 hojas. Aquello fue legendario. La sonrisa de Julius volvió, ahora más penetrante, y sus ojos dorados brillaban. Magia de luz. En un 4 hojas. Eso sí que no se ve en todas las generaciones. Celice, de pie con gracia junto a Nova, sintió que se le cortaba la respiración. Ella sabía que él era poderoso. La magia espacial y la magia del trueno que él le había mostrado con tanta naturalidad durante el tiempo que pasaron juntos ya eran suficientemente impresionantes para un heredero noble. Pero esto era algo completamente distinto. 5 elementos. El tiempo. La oscuridad. Y ahora la magia de la luz, la magia más sagrada del reino del trébol, tan estrechamente ligada al linaje real. Su corazón dio un vuelco, agudo y repentino en su pecho. Pero su noble educación se mantuvo firme. Conservó el rostro sereno, la postura impecable. Solo un leve destello en sus ojos ámbar delató la tormenta de conmoción que la embargaba. Por los dioses. ¿Cuántos secretos esconde este hombre? Marx frunció el ceño. No necesitaba las páginas de un grimorío para saber lo que eso significaba. Claro, la familia real ocasionalmente producía usuarios de magia de luz. Pero esta no era una Silva, una Vermilion ni una Kira.
Se trataba de un joven noble, apenas veinteañero, que exhibía con naturalidad la luz, el tiempo, la oscuridad, el espacio y los 5 elementos, todo ello sin siquiera abrir su grimorío. Soltó un largo y silencioso suspiro. Parece normal, ¿verdad? Pero no. Cualquiera así iba a desatar el caos absoluto en el reino. Y en la corte real. Los nobles entrarían en pánico. El propio rey podría tomar cartas en el asunto. Por suerte, Nova es noble, no plebeyo. Su sangre noble lo protegería. Eso les impediría actuar contra él. No intentarán eliminarlo. Intentarán atarlo. Asegurarlo. Ofrecerle títulos, alianzas, contratos matrimoniales. Lo que sea necesario para mantener bajo control una posible tormenta como esta. Ajustó los documentos que tenía en brazos, su rostro una perfecta máscara de compostura, aunque sus penetrantes ojos azules se detuvieron en Nova un instante más. Otro lunático. Y otro dolor de cabeza inminente. Mientras tanto, Nova dejó que ambas esferas se disiparan con la misma naturalidad con que se apaga una vela. Y con un rápido movimiento de su mano, un portal espacial limpio y estable se abrió en el aire. Extendió la mano a través de ella, y ésta reapareció desde un portal idéntico situado detrás del escritorio de Julius, saludando con un gesto perezoso antes de retirarse. Julio estalló en una carcajada de júbilo. Magia espacial también. Ja. Ahora solo estás presumiendo. Por supuesto que lo es. El maldito loco. Marx exhaló en silencio. Nova dejó que el maná residual en la habitación se asentara, luego ofreció una leve sonrisa, casi de disculpa. Aunque preferiría mantener en secreto la verdadera naturaleza de mi magia, Majestad, dijo con suavidad, creo que demostrar que puedo controlar casi todos los elementos. Debería ser suficientemente impresionante por ahora, ¿no le parece? Silencio. Y entonces, como si estuviera programado, todas las cejas de la sala se crisparon. La sonrisa de Julius se congeló por una fracción de segundo. Los ojos de Mark se entrecerraron ligeramente. Incluso Celice parpadeó, y la comisura de sus labios se crispó a pesar de su noble educación. ¡Qué engreído! Demostró con total naturalidad un dominio absoluto del tiempo, la luz, la oscuridad, la magia espacial y todas las afinidades elementales básicas, y aún así tuvo la osadía de decir que eso era suficiente. Si eso fuera suficiente, entonces ¿qué demonios consideraba excesivo? Julius fue el primero en reaccionar, aunque el brillo en sus ojos se había agudizado, rozando una curiosidad peligrosa. Dejó escapar un breve suspiro divertido, mitad risa, mitad asombro. Ja. De verdad que eres único. Marx no hablaba, pero sus pensamientos eran menos benévolos. Basta ya, mis narices. Con un suspiro cansado, abrió mentalmente las páginas gastadas de su libro de contabilidad mental personal, la que estaba etiquetada como locos confirmados del reino del trébol. Allí, justo debajo de Yami Sukehiro, Jack el Destripador, Rick Boyce Mortieri, naturalmente, el mismísimo Julius Novastrono, Marx añadió cuidadosamente un nuevo nombre. Nueva Ashbourne. Y, por si fuera poco, lo subrayó. 2 veces. Genial. Otro más. Exhaló lentamente, acomodando los documentos entre sus brazos, preparándose ya para el caos que inevitablemente traería consigo. Celice mantuvo su expresión neutral, digna como siempre, pero por dentro gritaba lo mismo que todos los demás. ¿Hasta qué punto llega el abismo de este hombre? Nova, ajeno a todo, o quizás muy consciente, simplemente inclinó cortésmente la cabeza, como si todo aquello fuera el decoro adecuado. Julius observaba a Nova con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el escritorio. Debería haber conocido la importancia de la magia de luz. Y aún así presumió. Sabía que, al mostrarla aquí, la familia real se enteraría en un instante. ¿Acaso su objetivo era entablar relaciones con la familia real? Contar con su respaldo sería muy beneficioso para sus negocios. Pero si tenía malas intenciones, mi fuerza sería suficiente para acabar con él. Aunque este tipo no es tan malo, sigue siendo un canalla. ¿Suficientemente impresionante por ahora? Y Julio, en el fondo, amaba a bastardos como esos. Problemas. De los peligrosos. Mis favoritos. Con una leve risita, tomó el anillo que Nova le había regalado antes, dejándolo rodar entre sus dedos.
Ahora bien, hablemos de este pequeño artefacto tuyo, lo observó con un brillo de curiosidad. Nunca había visto un anillo de almacenamiento espacial como este. Es más limpio, más estable. Y esas fluctuaciones temporales. Interesantes. Nova esbozó una sonrisa relajada, casi casual. Majestad, los anillos espaciales normales se pueden crear con bastante facilidad. La mayoría de los artesanos de artefactos pueden manejarlos. Se clasifican según la cantidad de espacio que contienen internamente. Señaló el anillo que Julius tenía en la mano. Pero la que tienes en la mano, esa es un poco diferente. Solo yo puedo fabricarla en este momento, y quizás tú también podrías, con los conocimientos adecuados. Su sonrisa se agudizó ligeramente. Porque para forjarlo correctamente, necesitarías afinidades mágicas tanto espaciales como temporales. Y la técnica para anclar runas temporales en un bolsillo dimensional independiente sin desestabilizar el espacio de almacenamiento. Julius asintió pensativo. Luego hablaron de diversos temas, incluso de elementos mágicos y artefactos. Julius echó un vistazo al reloj y luego volvió su mirada penetrante a Nova. El brillo en sus ojos dorados era pensativo, pero inconfundiblemente calculador. Con tu magia versátil. Podrías ser muy útil dentro de los caballeros mágicos, dijo, con un tono aparentemente casual, pero con una intención subyacente que nadie en la sala pasó por alto. La tensión se hizo palpable por un instante. Mark se enderezó ligeramente en su silla, calculando mentalmente la tormenta política que aquel hombre podría desatar en los escuadrones. La mirada ámbar de Celice se dirigió también hacia Nova, dejando entrever cierta cautela bajo su semblante generalmente sereno. Sabía mejor que nadie que Julius Novatrono no era de los que desperdiciaban un movimiento sin motivo. Nova, sin embargo, no respondió de inmediato. Golpeó suavemente el brazo de su silla con los dedos, esbozando una leve sonrisa antes de negar con la cabeza. Me llevaría demasiado tiempo, respondió con voz suave, educada y sin mostrar el menor arrepentimiento. Para su crédito, Julius ni siquiera pestañeó. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, y un destello de diversión y aprecio brilló en sus ojos. No te preocupes por eso, replicó con naturalidad. Solo yo y tu futuro capitán de escuadrón estaremos autorizados a asignarte misiones, y solo las que realmente importan. El resto del tiempo, eres libre de hacer lo que quieras. Nada de patrullas fronterizas insignificantes ni cacerías de bandidos sin sentido. Nova hizo una pausa, considerándolo detenidamente esta vez. No era ingenuo. Aquello no era una simple oferta conveniente. Era una atadura disfrazada de favor. Julius quería tener un vínculo con él, aunque fuera débil. Inteligente. El rey mago estaba forjando una relación, y aunque a Nova le desagradaba la idea de estar atado, esa conexión podría ser útil. Muy útil. Tras un breve silencio, Nova asintió levemente, con un brillo cómplice en los ojos. De acuerdo. Pero yo mismo elegiré al equipo. Eso provocó una reacción inmediata. Julius se inclinó hacia adelante, intrigado. Adelante. Tanto Marx como Celice dirigieron sutilmente su atención hacia él, con una aguda curiosidad reflejada en sus miradas. Marx, por su parte, ya estaba sopesando qué escuadrón sería el menos catastrófico para alguien como él. Celice, aunque aparentemente serena, esperaba en silencio que fuera algo respetable, algo digno. La sonrisa de Nova se ensanchó. Me uniré a los toros negros. Por un instante, reinó un silencio absoluto y sobrecogedor. Entonces Marx tosió, girando la cabeza bruscamente hacia Nova con una mirada aguda e incrédula, como si no hubiera oído bien. Celice contuvo el aliento levemente, abriendo mucho los ojos antes de disimular rápidamente la expresión bajo un ensayado velo de noble compostura. De entre todas las opciones posibles, de entre todos los escuadrones de élite de la jerarquía del reino. Esa. Sin embargo, Julius echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada sonora y sin remordimientos, golpeando el escritorio con la palma de la mano con tanta fuerza que hizo temblar una pila de pergaminos. Ja. Claro que sí. Maldita sea, debería haberlo previsto. El rey mago sonrió ampliamente, sacudiendo la cabeza como un hombre completamente divertido. Era de esperarse que alguien como tú se dirigiera directamente a esa guarida del caos. Encajarás a la perfección. A Yami le va a encantar esto.
Marx dejó escapar un largo suspiro de cansancio, murmurando entre dientes mientras acomodaba la pila de informes que llevaba en brazos. Sí, sin duda un loco, muy apropiado para ese equipo de manicomio. Felice, recuperando su expresión serena, no dejó escapar más que un leve suspiro por la nariz, aunque por dentro sentía un dolor punzante tras los ojos. Adiós a toda esperanza de una carrera tranquila y respetable. Nova solo sonrió, completamente satisfecha. Parecían divertidos. Julius soltó una risita, negando con la cabeza. Bienvenido al escuadrón más impredecible del reino, Nova Ashbourne. Vas a armar un buen lío. Y Nova, recostado con una expresión de autosuficiencia, sabía perfectamente que lo haría. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.